Yo lo rompo, ¿tú me arreglas? Yo lo rompo, ¿tú me arreglas? Madre mía, la que hemos liado. Pues nada, bienvenidos a la sección. Yo lo rompo, ¿tú me arreglas? Yo lo rompo, ¿tú me arreglas? Mira, vamos a arreglar hoy la bisuegra, se lo hice yo. La madera que se nos ha jodido aquí de las bisagras. Me la ha saltado todo, pim pam. En este se ha hecho bastante grande. Y tiene arreglo. Vamos a hacer unos agujeritos, ¿vale? Y le metemos unos tacos, ¿vale? Y vamos a ello, ¿vale? ¿Vale o no vale? Bueno, vamos a necesitar aquí la cola, los tacos, una broca, un poco de cherrín, martillo, el taladro y una paletina. Bueno, empezamos a limpiar los agujeritos, que habrá desperfectos, y lo quitamos todo lo que podamos para limpiar bien, que luego no se nos caiga, ¿vale? Tornillos un poquito más grandes que lo que teníamos. Y nada, el taco lo cortaremos a medida para que no sobrepase las maderas, claro, porque es muy largo. Y nada, una vez marcado, nos liamos a cortarlos con la caladora o con la sierra, lo que tengamos. Yo lo voy a cortar con la caladora. Nos aseguramos bien, a ver las medidas, vale, no se nos sobresale, no sale del otro lado. Ya, correcto, ahí, perfecto. Marquita la broca para no pasarnos. Y perforamos hasta la marca. Una vez hecho el agujero, impregnaremos bien de cola el cañutillo y lo insertaremos ahí en el agujero, y con un martillo le azotamos ahí bien hasta que se meta hasta tope a ras. Bueno, ahora que está a ras, haremos una mezcla con serrín y cola, ¿vale? Un poquito de cola y un buen chorrito, que se mezcle bien. Y con esa mezclita taparemos el agujerito, haremos una masilla de madera, ¿vale? Que luego lijaremos, ¿vale? Lo apretaremos bien, lo meteremos bien apretadito en el agujero y dejaremos que seque una hora más o menos y luego ya lijaremos. Y continuamos con el siguiente agujero, que este no va a precisar de masilla, pero bueno, más o menos el mismo proceso para todos. Así que continuamos al lío. Y ahora sí, ya ha pasado una horita, cogeremos una lija de grano gordo, ¿vale? De 180 más o menos, y le daremos ahí cañita a lija hasta que le dejemos lisito al lío con la lija.
ya por último, lo que nos queda por hacer es pintar la zona, que se quede muy mal así. Lo pondremos con cinta de carrocero y con spray, con spray blanco. Le metemos ahí un par de pasaditas y ya no se nota. Bueno, ya se saca la pintura, hemos marcado los agujeritos donde va a ir los tornillitos y nada, vamos a atornillar y a fijar la puerta a ver si funciona, si se coge, si no se cae y a ver cómo queda. Bueno, pues ya hemos terminado. Estamos limpiando un poquito, que está un poquito guarra aquí de grasa. Y nada, vamos a ajustarle un poquito, a nivelarla, a los tornillitos para que quede mejor, que está un poquito desnivelada. Y por lo demás, tarea terminada. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I